Bienvenidos a Charlas con Salud. Soy Julia Farré, dietista nutricionista, y hoy voy a hablar sobre SIBO con el doctor Michel Blé, especialista en aparato digestivo, hepatología y endoscopia digestiva del Centro Médico Tecnon de Barcelona. Hola Michel, bienvenido. Me gustaría empezar preguntándote qué es el SIBO, porque se está hablando mucho de SIBO y a lo mejor muchas personas no saben exactamente qué es. Hola Julia, muchas gracias por invitarme a venir aquí. Y pues sí, ahora está muy de moda lo del SIBO, que es una abreviación en el inglés, que es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Entonces, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal es un aumento de bacterias en el intestino delgado que habitualmente son muy parecidas al colon. Esas bacterias no deberían no deberían de haber muchas bacterias en el intestino delgado, y estas bacterias lo que pasa es que fermentan los azúcares que nosotros podemos comer, y esto te puede generar pues molestias, puede ser gas, o sea, el gas te genera hinchazón, distensión abdominal y muchos otros síntomas, pero esto en breve por ahora es esto. Vale, ahora está, bueno, como te decía, ¿no? En Instagram hay muchas influencers, muchas personas mostrando barrigas muy hinchadas, hablando del SIBO. Siempre que hay esta hinchazón abdominal, ¿debemos sospechar de SIBO o se podría confundir con otras patologías o otros problemas digestivos? Bueno, lo que hay que pensar es que la prevalencia, por ejemplo, del síndrome de intestino irritable es de un 10 a 15% a nivel mundial, o sea que eso es una cantidad muy grande de gente que lo tiene. Dentro del síndrome de intestino irritable se sabe que alrededor de un 20-25% de personas pueden llegar a tener sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Entonces, el SIBO no lo es todo, es una parte de las diferentes patologías, y sobre todo es que no hay que tirar todas las monedas a una sola bolsa. O sea, el SIBO puede ser un problema que tengan, pero sobre todo hay que buscar que no tengan otras causas, que sea más la consecuencia más que la causa de todos sus problemas. O sea, porque si tienes, por ejemplo, una persona que tiene enfermedad celíaca, o que tiene una mala absorción de ácidos biliares, o que tiene enfermedades parasitarias y demás, entonces van a tener una disbiosis y pueden llegar a tener sobrecrecimiento bacteriano, pero no es la causa. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si no, empiezan a tratar SIBO muchas veces y les empiezan a tratar una y otra vez y no terminan nunca de tratar, y la gente... O sea, el SIBO vuelve a reaparecer. Lo que en el test de SIBO les puede volver a dar. Que también hay que tener en cuenta que el test de SIBO, el test de SIBO no se le debe de pedir a todo el mundo. Claro, esto es lo que te iba a preguntar. Cuando una persona sospecha que puede tener SIBO, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo mejor es que hable con un médico, le cuente sus síntomas, cuándo empezaron, a raíz de qué, si toma medicación, si ha tenido algún antecedente familiar, lo que es la consulta de medicina. Entonces, el médico, tomando todos estos factores en cuenta, entonces le dirá, pues mira, tú puedes que sí que puedas tener sobrecrecimiento bacteriano, y quizás te pida un test de sobrecrecimiento bacteriano. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay diferentes tests, hay con glucosa, hay con lactulosa, cada uno tiene sus sensibilidades, especificidades, y no todos los tests positivos son sobrecrecimiento, porque este test depende mucho del tránsito gastrointestinal del paciente, de la dieta que haga el día previo. O sea, hay que poner muchos factores en cuenta. No es solamente pedir el test, coger y decir, positivo o negativo. No. O sea, eso por atrás lleva muchísimo pensamiento antes de pedirlo, para que cuando uno pida una prueba sirva para algo, no sirva para enmascarar o para confundir aún más a las personas. Vale. Si una persona va al médico, se hace el test de SIBO y sale positivo, ¿qué es lo que debería hacer? O lo contrario, que es lo que hace mucha gente, que también la gente pues está bien, es válido, pues pueden pedir o pueden solicitar el test, lo hacen en casa, porque tienen la sospecha, por su cuenta, porque lo han leído en internet. Entonces, de ahí pueden ir o con el médico o afortunadamente también con muchas nutricionistas. Entonces,
Eso también es algo importante, porque hay muchos pacientes que primero van con las nutricionistas les hacen o los nutricionistas, les hacen una dieta adecuada, les ayudan con sus hábitos de vida y muchas veces pues hay gente que ya no llega al médico. ¿Por qué? Porque cambiando sus hábitos de vida y de comer, de alimentar, entonces a veces se mejoran y ya está, hasta ahí queda la cosa. Ahora, si resulta que con esos cambios o modificaciones, por ejemplo, no se terminan de estar bien y van con el médico, entonces se tiene en cuenta el test, se tiene en cuenta los hábitos de vida y también si han tenido alguna otra enfermedad, si han sufrido cosas también cuando eran pequeños, si han tenido mucho estrés, mucha ansiedad, si han tomado medicamentos, si han tenido infecciones gastrointestinales o si tienen antecedentes de enfermedad celíaca o de algunas otras enfermedades que puedan predisponerles a tener SIBO. Y con todo ese cuadro, entonces ya se toma en cuenta también el test de sobrecrecimiento y si decimos, esto puede ser una consecuencia de... ¿Hay que tratarlo? Pues dependerá cuándo hay que tratarlo también. Si hay que sea consecuencia, ¿no? Claro, si es consecuencia, pues igual tratas la causa y si acaso no se terminan de mejorar, también se puede tratar la consecuencia. O al revés también, eso depende mucho. En tu experiencia en consulta de los pacientes que te encuentras, ¿cuáles son las principales causas de SIBO? De lo habitual es muchas personas tienen problemas de dismotilidad, o sea que el tránsito gastrointestinal no les funciona adecuadamente. Muchas personas vienen estreñidos, porque tenemos 2 o 3 tipos de sobrecrecimiento, ¿no? Hay un tipo de sobrecrecimiento que es de bacterias que producen hidrógeno, otro tipo de sobrecrecimiento es de arqueas que no son bacterias, son arqueas metanógenas que producen metano. El primero está más ligado con diarrea, hinchazón y el segundo más con estreñimiento. Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta, el tipo de tránsito intestinal que tiene la persona. Y luego hay un tercer tipo de sobrecrecimiento que es de bacterias que producen sulfuro de hidrógeno y esto nos puede a las personas, porque muchas veces saldrán las líneas negativas del hidrógeno y metano y dirán, pues no hay SIBO. No, es que desafortunadamente en Europa pues no podemos medir todavía el sulfuro de hidrógeno, o al menos aquí en España. Los test comerciales que disponemos no miden sulfuro de hidrógeno y entonces puede salirles un falso negativo. Por eso que la interpretación de los test no solamente es un papelito que ponga 2 líneas y es para arriba o para abajo, sino también la interpretación con los síntomas. Y el SIBO de sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, este tiene que ver con mucha diarrea y gases fétidos muy malolientes, con olor a azufre, que es como huele el huevo podrido también. Entonces, ahora, regresando un poco a la pregunta, por el contexto, ¿no? Las principales causas. Las principales causas. De lo que habitualmente les preguntas a la gente es, ¿has tenido alguna intoxicación alimentaria? ¿Has tenido alguna gastroenteritis? Y dicen muchas veces que sí. No, es que a raíz de que fui a un restaurante donde me sentó algo mal, empecé y a raíz de ahí, pues sí, te puedes tener una intoxicación alimentaria y te puedes contaminar con bacterias y que luego tengas una dismotilidad y que ahí empiece todo, puede ser una de las causas y es una causa bastante frecuente. Vale. Luego, dentro de todo esta bolsa de SIBO, pues también encontramos la persona con enfermedad celíaca, personas con... No diagnosticada, entiendo. No diagnosticados. Entonces, claro, ahí también está dentro de todo. Entonces dices, bueno, no sé si es la causa o la consecuencia. Entonces, cuando dicen, bueno, cuando me dejo el gluten me empiezo a sentir mejor, entonces, bueno, pues vamos a ver, porque también, que esto lo sabes mejor tú que yo, pero con la dieta baja en diferentes tipos de gradados, con la dieta baja en FODMAS, pues también ahí se quita el gluten y no sabemos muy bien qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si fue el gluten la causa o la consecuencia. Y si te das cuenta, siempre hablo como un poco en zona gris. No soy muy tajante en decir si estos son tal, porque no es así. Entonces, porque lo ves en los pacientes que no te encuentras 2 casos iguales, ¿no? No, cada persona es un mundo, cada persona vive en sitios diferentes, come cosas diferentes. En general, la población que atendemos es bastante homogénea, pero no son lo mismo, ni las edades, ni lo que les ha pasado, ni cómo han llegado, si han visitado 4 o 5 médicos antes,
si les han dado ya un montón de tratamientos o son pacientes nuevos, que es eres la primer contacto que tienen, o si han pasado primero con un profesional de la nutrición y que ya le ha dado recomendaciones, que se sienten mucho mejor, pero dicen, no acabo de estar bien. Entonces hay que ser muy cautos con cada persona y cada persona es diferente y puede tener diferentes cosas y no puede tener solamente una cosa, puede tener 2, 3 o varias más. Vale. Ahora imaginemos una persona que tiene algún tipo de SIBO, no sé cuál de los 3, pero que nosotras detectamos, ¿no?, que puede haber un posible SIBO. Tenemos la suerte en el Centro Julia Farré de derivarte todos nuestros pacientes que sospechamos, ¿no?, que les puedes ayudar desde el punto de vista médico, porque, como tú decías, nos encontramos muchas personas que no les han hecho el test o no han encontrado que tenían, o han hecho test que les han dicho que eran negativos, no han hecho ningún tipo de tratamiento y han seguido los síntomas. Entonces, bueno, ya sabes que te acabamos derivando todas esas personas que puedan llegar a tu consulta con o sin diagnóstico. ¿Qué tipo de tratamiento médico se van a encontrar? Es decir, ¿tú cómo vas a abordar médicamente o farmacológicamente esos casos, teniendo en cuenta que la parte de hábitos ya la estamos trabajando nosotras? Eso yo estoy agradecido porque podamos colaborar, y ya desde hace, creo que unos 2 o casi ya creo que 3 años más o menos. 3 años ya. 3 años más o menos. Sí. Y con esto, la verdad que hemos logrado mejorar la calidad de atención a todos los pacientes, porque yo me encargo de la parte digestiva que hasta donde buenamente puedo, y ustedes estupendamente la parte nutricional, y los pacientes quedan muy contentos. Entonces, cuando me los derivan, entonces ya les hago una historia clínica muy extensa, no les pregunto 3 cosas o no, sino estoy con ellos más de 30, 40 minutos, y donde estamos en la consulta. Y ya de ahí vemos qué es lo que tenemos que hacer. Ponemos en cuenta el test de SIBO, pero no solamente eso. Y si hay que hacer más pruebas, se hace. Ahora, resulta que el paciente en realidad tiene un sobrecrecimiento bacteriano, tiene muchos números para tener sobrecrecimiento bacteriano, la prueba que es positiva, entonces ya hacemos tratamiento. Entonces, dentro del tratamiento, la terapia nutricional la lleváis ustedes, y luego a nivel de tratamiento médico ofrecemos el tratamiento estándar que está en las guías clínicas americanas, porque afortunadamente aquí en España no tenemos guías clínicas para tratar el sobrecrecimiento, sino cogemos de las guías clínicas americanas de hace del 2020. Entonces tenemos una serie de antibióticos que, dependiendo qué tipo de sobrecrecimiento bacteriano tenga cada persona, es lo que se le indica, con las dosis, la duración adecuada, y también cada persona es un mundo. Y ya también tenemos pacientes que dicen, bueno, yo es que los antibióticos no son muy fan. Entonces también tenemos que ponernos tener empatía con el paciente, y si hay algún tratamiento alternativo como herbáceos, pues eso también se puede tratar, se puede utilizar. Para quien no sepa lo que es un herbáceo, ¿lo podrías explicar? Los herbáceos son productos naturales, como puede ser el tomillo, el romero, el pau de arco, que son nutracéuticos. También, bueno, ¿qué es un nutracéutico? Claro, es que la gente que esté viendo la entrevista dirá, ay, ¿no? Sí, explícame lo que lo entienda. Bueno, para decirlo, son como hierbas, ¿vale? Son hierbas, son productos que tienen ciertas propiedades. Entre ellas pueden tener propiedades antimicrobianas, antiparasitarias, antifúngicas, antihistamínicas. ¿Y qué que nos ayuda todo esto? Es a tratar al paciente quizás de una forma más sin tanto antibiótico, más suave, y con esto muchas de las personas llegan a mejorar. También no se le da a todo el mundo lo mismo, la mayor parte con los antibióticos va bien, pero hay gente que no puede tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque ya ha tomado antibióticos previamente durante mucho tiempo. Tampoco se pueden dar antibióticos a todo el mundo, y hay un estudio de hace varios años en Estados Unidos donde justo se probaban el tratamiento con herbáceos y se comparaba con el tratamiento con la rifaximina y diferentes tipos de herbáceos, que es uno de los antibióticos que utilizamos para un tipo de sobrecrecimiento,
y donde se veía que el tratamiento con herbáceos ayudaba, en principio, en ese año, en el 2014, cuando solamente se hacía test de hidrógeno, en ese estudio se demostraba que había bastante mejoría y casi se igualaba al tratamiento con la rifaximina. Entonces, derivado de ese estudio, pues podemos también ponernos en la piel de los pacientes, en empatía, y decir, vale, si usted no quiere antibiótico, esta es otra opción. Entonces, no es sota caballo rey, claro. sino es también, se le explica al paciente lo que se puede hacer, lo que se puede tratar, con evidencia científica siempre, y con eso ya hacemos el tratamiento. Luego cada persona responde también a los tratamientos de diferentes formas. He tratado muchísimas personas y puedo decir que más del 80% están bastante satisfechos. ¿Podemos decir que el SIBO se cura o va a ser algo con el que la persona va a tener que estar siempre un poco alerta o pendiente? Esta es la pregunta que hacen todos, incluso desde el principio, porque como ya han leído mucho a través de redes sociales, sí, bueno, pero es que claro, cada persona también dentro de los comentarios de las redes sociales vive su experiencia, y pues, pero no sabes qué es lo que hay atrás, ¿no? Claro. Entonces, si la causa única real es solamente un exceso de bacterias en el intestino delgado, que con un antibiótico burdamente decimos, ¿no?, limpiamos el intestino, disminuimos esa carga bacteriana y no hay nada más detrás, pues entonces se cura, y se puede curar quizás a la primera vez. Pero ahora, si esa persona, aparte de eso, tiene todos los componentes de síndrome de intestino irritable, si tiene problemas, que dentro de estos síndrome de intestino irritable tenemos, pues si tienen problemas de ansiedad, si tiene problemas de dismotilidad, si tiene, bueno, sobre todo, es que siempre me gusta decirlo de la dismotilidad, porque eso es algo que a veces no tenemos muy en cuenta. Es la capacidad del intestino de movilizarse, aprovecho para explicar la capacidad del intestino para movilizarse y hacer esa limpieza del intestino diariamente. Si, por ejemplo, tienes por una causa genética o adquirida un problema que te impida movilizar los intestinos como debe ser, pues entonces es muy probable que luego tengan una recidiva. Cuando tenemos otras personas que pueden tener esto, pues gente que han tenido cirugías intestinales, chicas con endometriosis, que ustedes ven bastante, o que han sido tratadas, o gente que tiene adherencias, en las cuales, pues, después de la intervención quirúrgica o por haber tenido endometriosis en esto, se hacen adherencias que son más que cicatrices dentro del abdomen y que pueden unir los intestinos unos con otros, y entonces que el tránsito a través de estos intestinos pues sea más dificultoso, y entonces el bolo alimenticio pues se quede estancado más tiempo de lo normal, y eso que propicie que vuelvan a crecer las bacterias. O si alguien tiene problemas de la secreción de ácido en el estómago, que el ácido en el estómago es muy importante para digerir los alimentos, pero también es el pool donde cuando llegan las bacterias pues se mueren en el estómago para que no pasen y no colonicen al intestino delgado. Claro, esto me hace pensar que vivimos en la era del omeprazol, o también llamado protector gástrico, que al final está cambiando, ¿no?, el pH del estómago. Personas que toman este tipo de medicación o similares pueden llegar a tener un SIBO. Podemos llegar a tener un problema, puede ser o disbiosis intestinal, porque sabemos que el cambiar el pH del estómago, que debe ser un pH ácido, que esto nos ayuda para absorber bien las vitaminas, nos ayuda para digerir los alimentos, para que las enzimas pancreáticas cuando se secreten ayuden también se activen las enzimas pancreáticas. Entonces, si el pH no es adecuado del estómago, pues varios de los cosas o los sistemas fisiopatológicos se van a inhibir. Entonces, ¿sirve el omeprazol? ¿Lo tienes para todos? Pues no. ¿Tiene que tomarse para siempre? Pues tampoco. Cada persona hay que ver cuándo. Es un medicamento que es muchos años, que sirve, tiene unas indicaciones muy pautadas, pero que tampoco se debe de poner el omeprazol y decir, o por decir algo, ¿no?, que hay otros tipos de inhibidores de la bomba de Proton, pero bueno, el más conocido, por si es el omeprazol.
de no dejarlos para siempre. O sea, hay que hacer un control y saber cuánto tiempo tienen que tomarlo, si es un tratamiento largo, finito. Entonces, si el omeprazol se lo están dando porque tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues también habría que ver por qué tiene esa enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? No solamente dejar una pastilla y decir, bueno, eso te lo tienes que tomar para toda la vida y ya. No, hombre, no. A ver, ¿por qué tiene acidez? Entonces, siempre es tratar de buscar un poquito más. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos, hasta el paracetamol, la aspirina, el omeprazol, tienen efectos secundarios. Pueden tener símbolos que utilizan antiácidos como el omeprazol durante muchos años, pues sí. ¿Se recomienda a todos los que tengan uso de omeprazol hacerse este SIBO? No, porque no es, si tomas omeprazol durante muchos años vas a tener SIBO, no. Pero ¿tienes más números de tener? Pues probablemente sí. Vale. Me gustaría preguntarte sobre un tema que no es específicamente médico, pero sí que vemos mucho en consulta y son personas que a raíz de haber hecho un cambio drástico en su alimentación, por ejemplo, lo que más comúnmente vemos son personas que han pasado a ser vegetarianos o a hacer una dieta vegana, a partir de ahí se han iniciado síntomas digestivos y muchas de ellas han acabado con un diagnóstico de SIBO. ¿Hasta qué punto esto es así o podemos relacionar dietas vegetarianas con probabilidades de SIBO o es el cambio de alimentación en sí? Sí, como mejor sabes tú, hacer dieta vegana no es algo malo, es algo muy bueno, es muy saludable. Sin embargo, siempre tiene que hacerse paulatinamente, con recomendaciones, no es que de la noche a la mañana quieras ser vegano, no. No es fácil ser vegano o vegetariano. Es complicado, tienes que saber lo que estás haciendo y yo les recomiendo que si quieren hacerlo, pues que acudan con una nutricionista y que les dé una explicación y unas pautas, sobre todo para ir haciéndolo progresivamente. Cuando hacemos cambios de la alimentación, hacemos cambios de la microbiota intestinal, somos lo que comemos y la microbiota directamente es de lo que comemos y lo que tomamos, que pueden ser antibióticos, medicinas, o cualquier cosa. Todo eso sabemos que se puede alterar la microbiota intestinal. El que una persona se vuelva vegano de repente y esa sea la causa, pues habrá que ver por qué también se volvió vegano, porque igual antes era un desastre, ¿no? Y luego, cuando se vuelven veganos, ¿qué pasa? Que utilizan muchos carbohidratos, fibras vegetales que producen mucha fermentación. Entonces, no sabemos si es que ya de antes no estaban muy bien y entonces cuando se vuelven veganos o vegetarianos pues se sienten mal. Utilizan muchos vegetales que son altamente fermentables. Entonces un vegano o los veganos habitualmente ya tienen más fermentación que la gente que tiene otro tipo de dietas. Entonces, ¿es malo ser vegano? No. Hay que hacerlo con cabeza, tomando suplementos de hierro, de vitaminas si hace falta, pues si hay que hacerlo acompañado, pues mejor. O leer mucho, si lo va a hacer por uno solo, y dedicarle mucho tiempo a pensarlo y verlo. Mejor que todos sean veganos, si no comemos tanta carne y no acabamos tanto. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte si hay cada vez más casos de SIBO y más casos de patología digestiva en general, o es que estamos diagnosticando más y mejor. Porque yo, por lo menos en la consulta de nutrición, tengo la sensación de que cada vez me viene más gente quejándose o explicándome, ¿no?, que tiene síntoma digestivo. Pues es una buena pregunta. Yo creo que no ha habido mucho cambio en estos años, en el sentido de que no es que haya más SIBO porque la verdad que casi no, a nivel social no hemos cambiado tan drásticamente y tan radicalmente como para que tengamos ahora esta patología. Lo que pasa es que ahora quizás somos más conscientes, la gente en general es más consciente, muchos más médicos son más conscientes y están más sensibilizados para buscar ese porcentaje de gente que antes no se buscaba si lo tenían. Entonces muchas veces se quedaban dentro de síndrome de intestino irritable y perduraban con sus molestias y ahora en realidad lo que pasa es que estamos viendo todos los que habían sido por los síntomas catalogados de síndrome de intestino irritable, pero que ahora les están revisando y dicen, pues mira,
esta persona pues igual sí que tiene un sobrecrecimiento, y si le rascas un más, dice, pues igual te etiquetaron muy pronto un sobrecrecimiento, porque en realidad eres un celíaco, ¿no? Entonces, ahora lo que hace la gente es que no se queda en el primer paso de aceptar que tiene un síndrome de intestino irritable, sino que le gusta que vayan un poco más a fondo a investigar el por qué tiene molestias digestivas, que pueden ser hinchazón, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y que perduran el tiempo. Entonces, la gente es que no se conforma como antes se conformaba, que está muy bien, pero como todo, no hay que pasarnos a los extremos, siempre son malos, ni hay que conformarse, ni tampoco hay que abusar y decir, hazme todas las exploraciones, no, hay que siempre llegar a la justa media. Entonces, para no perder a esta gente que en realidad tienen la enfermedad, pero tampoco hacerles demasiadas pruebas o hacer muchos tratamientos y solamente viendo un trocito de lo que es el problema general, ¿no? Que no solamente puede ser sobrecrecimiento, sino que pueden tener muchas otras cosas más al lado. Muy bien, Mitchell, pues muchas gracias. De nada, muchas gracias por invitarme. Espero que os haya resultado de utilidad y si alguien cree que puede tener SIBO o tiene molestias digestivas y necesita ayuda del doctor Mitchell Blé o por parte de una dietista nutricionista, os animo a contactar a través de la web centrojuliafarré.es. Y recuerda que lo mires por donde lo mires, vale la pena comer mejor.